Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a JRA, vuestro canal literario de confianza, un canal en el que, bueno, hablamos sobre libros casualmente, comentamos obras de interés o que resulten interesantes para hacer una reseña, una review, una crítica, como queramos llamarlo, y bueno, en esta tarde de julio, calurosa, cuanto menos, aquí en el sur de España hace mucho calor, y bueno, en España en general, estamos atravesando una hora de calor horrible. En esta tarde estival pues me voy a dedicar a continuar un poco la senda que inicié en el anterior vídeo con esta obra, este compendio novelístico de Paul Auster titulado La trilogía de Nueva York. En el anterior vídeo que daba un poco introducción al canal y comentábamos los aspectos que a mí personalmente me habían resultado más interesantes, pues analizamos la obra Ciudad de Cristal, esta primera parte de la trilogía. Y en esta ocasión, pues como el orden manda, pues vamos con la segunda novela titulada Fantasmas, ¿vale? La segunda novela de esta trilogía, también enmarcada como su predecesora y como la que le seguirá en el género policíaco. Y bueno, un poco la temática y el modus operandi en este vídeo va a ser prácticamente igual a la anterior, ¿de acuerdo? Voy a ir destacando o señalando o comentando los aspectos que más interesantes me han resultado y que creo sobre todo que caracterizan la prosa de Paul Auster, porque la verdad es que me lo he leído dos veces en esta ocasión, es decir, Fantasmas, la novela de la que vamos a hablar, me la he leído dos veces y sé que es cierto que gracias a esta chuletita que tengo aquí, pues más o menos le voy pillando el tranquillo a este autor. Por lo menos en este compendio novelístico ha demostrado un interés por una serie de temas comunes que vamos a comentar a continuación un poco más adelante, ¿no? Así que sin más dilación, pues vamos a comentar Fantasmas de Paul Auster. Bien, me parece adecuado comenzar citando el primer párrafo de la novela porque creo que vuelve un poco a manifestar o se vuelve un poco a caracterizar por ese inicio que te atrapa, ¿no? Ese inicio que ya te mete de lleno en la novela, un buen arranque. Ya mencionamos en el anterior vídeo que el hecho de que una novela de misterio o enmarcada en el género policíaco tenga un buen arranque resulta fundamental. Perdóname porque estoy buscando la página. Ya mencionamos en el anterior vídeo que ese arranque era muy fundamental en Ciudad de Cristal y aquí vuelve a repetir la fórmula de un modo incluso más simple que la vez anterior, lo cual es algo favorable porque voy a citar ese primer párrafo para que veáis cómo en un plumazo ya te ha respondido a dos preguntas muy importantes, que es el quién, es decir, el protagonista de nuestra historia, el dónde y el cuándo, ¿vale? Con esos tres elementos se funde un párrafo muy breve y ya te contextualiza perfectamente de una forma muy rápida la historia que va a narrar. Así que procedo a leer ese primer párrafo, que dice así. En primer lugar está azul. Más tarde viene blanco, y luego negro, y antes del principio está Castaño. Castaño le inició, Castaño le enseñó el oficio, y cuando Castaño envejeció, Azul le sustituyó. Así es como empieza. El escenario es Nueva York, la época es el presente, y ninguno de los dos cambiará nunca. Vemos cómo con una nomenclatura de colores que caracteriza esta novela, también ahora lo comentaremos, pero vemos cómo de un modo muy sencillo, utilizando unos tiempos verbales muy sencillos y una estructura la mar de simple, ya nos ha metido de lleno en la historia y ya nos ha contado datos sobre el personaje, nada más arrancar. Es decir, observamos cómo Azul es un aprendizaje de ese Castaño en el oficio de detective privado y vemos cómo pues, nos ha señalado la ambientación, en este caso Nueva York, el presente, y dice que ninguno de los dos cambiará nunca. Este es uno de los primeros detalles en los que observamos el interés de Paul Auster por universalizar el relato. Algo que comentaremos también más adelante porque ya digo que todo está muy bien ensamblado. Pero bueno, quería simplemente empezar con ese primer párrafo porque ya digo que es uno de los elementos más atrayentes, yo creo, de Paul Auster, en especial por lo menos en este compendio novelístico, y es que con muy poca información ya te retiene y ya sabe cómo arrancar una novela para que no pierda interés. Bien, como habréis podido comprobar, pues el nombre del protagonista y de todos los personajes de esta novela son colores. Es decir, el protagonista se llama Azul, su maestro de oficio se llama Castaño, y los dos personajes que juegan un papel importante en el desarrollo de la historia, aparte del protagonista, ¿no? Pero digamos que esos personajes secundarios con mayor peso
están nombrados con dos colores completamente opuestos dentro de todo el espectro de colorimetría. Tenemos a blanco, que es el cliente de azul, es decir, la persona que le encarga que vigile a negro, que es la persona, pues, digamos, el centro de la investigación que va a ejercer azul durante muchísimo tiempo, porque es un caso que se extiende incluso años. Como dije en el anterior vídeo, no quiero extenderme en los detalles porque creo que sería estropear la obra, y aquí venimos a comentar un poco lo más fundamental de ella. Pero ya hemos visto cómo Paul Auster en esta ocasión usa colores para nombrar a sus personajes. Y esto yo creo, como decía anteriormente, que responde a una voluntad del autor por universalizar el relato, por hacerlo lo más, ¿cómo decirlo?, lo más extendible posible o lo más democratizado posible, ¿no? Ni siquiera hay nombre y apellido, simplemente hay colores, algo con lo que todo el mundo puede identificarse por lo menos. Seguimos con varios de los temas que aparecen en la novela, los tengo aquí apuntados, y es que, a lo largo de la historia vemos como Azul, el personaje protagonista, no deja de imaginar historia, es decir, es un personaje que se centra muy poco en sí mismo, es decir, él observa constantemente, es un detective privado y su vida consiste básicamente en observar, en especial en este caso que le han encargado. Si leéis la novela sabréis por qué, pero digamos que es un personaje que vive proyectándose en los demás. Esto es un tema que tiene, yo creo, el mayor peso en la novela, es decir, cómo el protagonista no mira dentro de sí, sino que se proyecta, o digamos su identidad se expande hacia lo que tiene alrededor y nunca explora su mundo interno. Y esto es algo dicho por el propio personaje. Yo creo que es un conflicto de lo más interesante porque de algún modo nos ha pasado a todos. El hecho de no mirar demasiado a nuestro interior, sino que tendemos a pasar de un momento a otro sin pararnos a reflexionar, sin pararnos a ver qué sentimos, cómo lo sentimos. Yo creo que ahí acierta mucho Paul Auster en poner sobre la mesa un tema muy muy interesante y sobre todo, como digo, muy muy universal. De hecho, hay momentos, y de nuevo, no temáis porque no voy a hacer excesivos spoilers, hay momentos en los que al protagonista azul le suceden las mismas cosas que a otro personaje fundamental en la narración. Hay un momento en el que se ve muy reflejado en él, y esto digamos que viene a redondear esa idea del protagonista que vive su vida a partir de la vida de los demás. También hay una concepción cíclica o una concepción de bucle en el relato. De hecho, ya hemos visto que ese párrafo inicial menciona expresamente ninguno de los dos cambiará nunca, refiriéndose al espacio y al tiempo. Es decir, digamos que Paul Auster quiere reivindicar o digamos resaltar esa idea del bucle, esa idea de la historia que no termina nunca, y es un concepto que adquiere su máximo sentido, su máxima expresión cuando se termina el relato. Tiene una forma de terminar muy muy concreta. De nuevo, no quiero spoilear nada, pero tiene una forma de terminar muy muy concreta que favorece esa lectura cíclica de todo, de esa vida que se repite, de esa especie de, como de día de la marmota, de una persona que está hundida en la rutina. Y bueno, es una lectura que a mí particularmente me parece muy interesante porque yo creo que, igual que con el caso anterior, también es un tema muy popular, ¿no? Es decir, muchas veces seguro que nos habremos sentido estancados, como que no avanzamos. Y bueno, la verdad que Paul Auster en este sentido construye muy bien esa concepción de bucle, de estancamiento que sufre el personaje inicial, reforzado además por diferentes elementos que aparecen a lo largo de la historia. La trilogía de Nueva York no deja de ser, por otro lado, una especie de todo, es decir, son 3 historias que se conectan para formar un conjunto. De tal modo, hay ciertos temas que están presentes en esta novela corta, Fantasmas, que ya estaban presentes también en la anterior, en Ciudad de Cristal, porque ya digo que todo forma una especie de conjunto con unos temas que están comunes en las 3 obras que forman la trilogía. Y esos temas son los siguientes, y los tengo aquí apuntados. En primer lugar, el lenguaje como herramienta. Ya vimos que en Ciudad de Cristal se mencionaba el mito de la Torre de Babel, y aquí vuelve a pasar un poco lo mismo. Es decir, Paul Auster considera, o por lo menos los personajes que confecciona, consideran el lenguaje como un registro fiel de los hechos que acontecen, como la prueba. De hecho, hay un momento en el que se dice esto, la prueba de que el mundo existe. Es decir, la palabra, la forma en la que nosotros nos referimos a las cosas, a la lámpara como la lámpara, al vaso como el vaso, al ordenador como el ordenador, digamos que esa es la prueba irrefutable de que el mundo existe. Entonces Paul Auster vuelve a otorgarle un papel central, capital, al lenguaje en el conjunto de toda la obra y de toda la historia que está armando, cosa que es muy importante. Ya lo era en Ciudad de Cristal y aquí vuelve a serlo. Quizá de un modo más secundario, sí que es cierto, pero el tema
de algún modo sigue ahí. Volvemos de nuevo a un aspecto fundamental del protagonista, y es que le va la vida en el caso que está llevando a cabo. Es un tío sacrificado desde el minuto 1 que está dispuesto a disciplinarse al máximo para conseguir el objetivo que le han encomendado, y bueno, eso ya estaba en Ciudad de Cristal y aquí vuelve a repetirse sin ningún tipo de cambio. Es un tema que sigue ahí. Y por último, hay un tema que yo creo que es el que más resalta, o la lectura que más puede llamar la atención, que también estaba en Ciudad de Cristal, pero aquí se hace incluso mucho más palpable, yo creo, que es el tema de la identidad alterada, de la suplantación. Era una especie de juego que planteaba Paul Auster en la primera novela, pero aquí lo hace mucho más patente. Es el tema del doble, ¿vale? El tema del doble está aquí muy presente. ¿Y qué es el tema del doble?, os preguntaréis. Bien, pues el tema del doble en el mundo de la literatura es un concepto fundamental. Viene de un vocablo alemán que significa, que quiere decir el que camina al lado, es decir, esa figura que camina en torno, en este caso, al personaje protagonista. No quiero desvelar mucho más, pero es a un nivel sobre todo psicológico. Y bueno, quiere representar la lucha entre dos polos opuestos, entre dos figuras o formas que son completamente antagónicas, pero que forman parte, digamos, de una misma identidad. Es decir, sería como decir las dos caras de la misma moneda. Es un tema muy recurrente en la historia de la literatura y lo encontramos muy presente en obras de Edgar Allan Poe como William Wilson, o precisamente otra de las cumbres de la literatura universal, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Ambas dos son perfectas. De hecho, es un tema tan interesante que quizá, si lo veo conveniente, le dedique un vídeo expresamente a eso, es decir, a hablar sobre el tema del doble en la literatura, porque creo que es un tema muy importante en la historia de este arte, y además creo que hay una serie de obras que lo tratan de una forma muy, muy curiosa y que siempre propicia la reflexión. Luego hay otros temas u otras partes mucho más secundarias, pero que también tienen su peso narrativo, como por ejemplo el título. Ya mencionamos en el anterior vídeo que Ciudad de Cristal era un título que respondía a esa cualidad poliédrica de la realidad, y en este caso no pienso desvelar en qué momento y a tenor de qué se menciona la palabra fantasmas en el relato, pero sí que se menciona y tiene que ver con el oficio del escritor. Es una lectura que a mí me parece interesantísima y que de hecho vuelve a jugar un papel capital en la conformación de la personalidad del personaje principal, ¿vale? Ese concepto fantasma está muy presente en el personaje principal y en ciertas menciones a personajes terciarios que, digamos, conforman ese término y lo que está asociado al término. Y por último, se propone un nivel de lectura existencial, es decir, parte de una idea, y es que la realidad solamente es tangible, solamente existe cuando nosotros la observamos. Y esto nos retrotrae a la famosa paradoja de Schrödinger, ese gato que está metido en una caja con veneno y que mientras nosotros no abramos la caja y veamos lo que hay dentro, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces hay una parte de la novela que hace especial hincapié en esta idea, en esta concepción existencial de la vida, ¿no? Y que, bueno, la realidad simplemente está ahí cuando nosotros somos capaces de observarla. De hecho, hay un personaje de la novela que se lo dice a otro, no voy a decir quién ni en qué momento, pero hay un personaje que le dice a otro, precisamente, que le necesita. O sea, la única prueba de que él existe es que le están observando. Y no es quien os pensáis, ¿vale? Hay un giro ahí al final en el que se matiza esta idea, que es el momento clave, yo creo, y que resume de lo que va la novela, o la idea que pretendió plasmar Paul Auster en la novela, como siempre con sus juegos psicológicos, sus dualidades, esos niveles de lectura existencial, de angustia, de estancamiento y demás. Y precisamente quiero hacer una particular mención de esto porque yo creo que ahí está el nivel temático principal que propone Auster en esta novela Fantasmas. Y bueno, pues sin más dilación, este sería, que ya se me está colando el sol por aquí, que es muy molesto, este sería el análisis de la segunda novela corta que compone la trilogía de Nueva York, de Paul Auster. Si este vídeo es bien recibido, justo como el anterior, pues continuaré y terminaré esta trilogía, de analizarla, de comentarla, de reseñarla, con La habitación cerrada. Ese es el título de la siguiente novela y que cierra esta obra de Paul Auster. Y bueno, como dije en el anterior vídeo, Paul Auster se ha convertido en uno de mis grandes descubrimientos de este año.
en lo que a literatura se refiere, y sin duda pues le seguiré leyendo, y si su obra siguen causándome este interés y esta impresión, pues la seguiré trayendo a JRA, vuestro canal literario de confianza. Así que, bueno, dicho todo esto, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Ya digo que comentarios, me gusta, suscripción y demás se agradece muchísimo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente análisis. Hasta pronto.